Temas generales, historia, ciencia, salud, cultura, tecnología y mucho más. Ya queda con ustedes el profesor Jesús Picota. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jesús Picota. Ya que estamos en el mes de la patria y en especial este año que estamos celebrando el bicentenario de la República de Panamá, hemos preparado una conferencia magistral con 3 panelistas investigadores en la rama de la geología. Estos 3 panelistas han tenido mucha participación en revistas científicas, en investigaciones a nivel internacional, y con ellos aquí tenemos al profesor, el licenciado Roberto Miranda, al ingeniero Arrocha y al ingeniero Eric Chichaco. Ellos 3 nos van a desarrollar varios temas relacionados con la geología de Panamá, ya que estamos celebrando el bicentenario de la República. El licenciado Roberto Miranda es egresado de la Universidad de San José de Costa Rica y actualmente labora en la Autoridad del Canal de Panamá. El ingeniero geólogo Rodrigo Arrocha es egresado de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Missouri, Estados Unidos, y tiene una maestría en gestión sostenible del ambiente de la Universidad de Salamanca, España. Actualmente también labora en el Canal de Panamá. Y también tenemos como tercer invitado al ingeniero geólogo investigador del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, docente y director de la Escuela de Geología y Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Panamá, el ingeniero Eric Chichaco. Sin más preámbulos, vamos a presentar los temas que cada uno de ellos va a presentar en su diálogo aquí para entonces ir desarrollando sobre cada uno de los temas. En este primer segmento vamos a presentar al licenciado Roberto Miranda. Él nos va a presentar el tema de cómo ha evolucionado el Istmo de Panamá desde sus cimientos y del paso de mesetas a istmo. Con ustedes, el licenciado Miranda. Muy buenas noches, respetable público. Para mí es un placer conversarles sobre la evolución geológico-tectónica del Istmo de Panamá, de mesetas oceánicas a istmo. Si observan muy bien la imagen que tienen frente a sus pantallas, verán el actual Istmo de Panamá. En los tonos marrón claro tenemos la cordillera central de Panamá, tenemos a la derecha la de San Blas de Darién, al sur tenemos sistema montañoso de Azuero y a la derecha tenemos las cordilleras del sur del Darién. Ahora es muy importante que observemos frente a sus pantallas también la imagen que contiene la posición regional de Panamá y su entorno. Esta es una zona donde tenemos la interacción de 5 placas tectónicas, donde tenemos una zona de contacto con una línea negra separa el sur de Cuba de Haití y República Dominicana. Esta es conocida como el corrimiento del Gran Caimán. Inmediatamente al sur de esa línea está la placa Caribe y al sur tenemos el Istmo de América Central. El Istmo de América Central separado por una línea negra con triángulos negros, que es la zona de subducción en donde está la fosa mesoamericana. Tenemos entonces a la derecha una línea negra con triángulos negros. Esta es la fosa de Perú-Chile y está en contacto con el este de Sudamérica. También entonces tenemos en la esquina izquierda de la imagen que observan las 2 placas, una la de Nazca y la otra la de Cocos. Observando en detalle esa imagen, notaremos en el borde inferior izquierdo la posición del punto caliente de las Galápagos, un centro de emisión magmática
que produjo grandes flujos de material basáltico en un periodo comprendido en 70 millones de años a 140 millones de años atrás. Es el punto de emisión donde se produjo todo el basamento, todo el fondo marino del sur de Panamá y el norte, emitiendo gran cantidad de material magmático desde este punto que representaba la antigua placa de Farallón. Si observan también en esa imagen van a ver áreas verdes que representan mesetas oceánicas antiguas y representan la parte sur de la placa Caribe. Están mirando entonces al sur de Costa Rica, un sector verde, al sur de Panamá, en Soná y en Azuero tenemos esas mesetas oceánicas. El lado de Darién también una banda o cinturón verde representando las mesetas, y tenemos un cinturón norte-sur en el sector Colombia-Ecuador. Investigaciones de científicos colectaron muestras de allí, fueron datados radiométricamente usando argón 40 y argón 39 para dar edades que van en ese rango de 70 a 140 millones de años. Entonces aquí tenemos bloques levantados de las antiguas mesetas oceánicas que dieron origen al sur de la placa Caribe y en este caso con Panamá. En el sector de Soná y Azuero tenemos edades datadas por la Universidad Pedro y María Curie con edades de 115 millones de años, y en el trabajo de Brita Licina en su tesis doctoral de 2005 tienen edades de 115 millones de años. Del lado de Darién, en el trabajo doctoral también se presentan edades de 84, 71 millones de años del lado de Darién, y al norte en Changuinola tenemos rocas ígneas que dieron edades de 84 y 65 millones de años. Es entonces pues el inicio de, en el lado de Panamá, la base o el basamento del antiguo Panamá. Si seguimos la secuencia, tenemos la imagen frente a ustedes. Aquí tenemos otra visión más cercana de la placa Caribe y el sur de Panamá, donde están la placa Cocos y la placa Nazca. Este sector es importante porque podemos notar con bastante precisión el relieve submarino en las zonas que representan el piso oceánico y zonas que representan cordilleras submarinas, como tenemos el promontorio de Cocos y el lado del promontorio de Coiba, y tenemos también el promontorio de Carnegie. Es muy interesante ver pues el relieve del fondo marino. Dentro de la evolución del Istmo de Panamá tenemos entonces la fase de entre 70 y 75 millones de años ocurrió la subducción, o sea que la antigua placa Farallón se metió al sur de Costa Rica y Panamá debido a que los basaltos más densos iban buscando ir hacia las partes bajas, se iban metiendo debajo del sur de Panamá y de Costa Rica, donde las rocas basálticas eran menos densas. Entonces se produce este fenómeno de movimientos de placas, donde una se mete debajo de la otra y recibe el nombre de subducción, y este proceso en la fundición a profundidad de una placa debajo de la otra produce entonces formación de magma que sube a la superficie de la placa, en este caso de la placa Caribe, y produce emisión de materiales que salen a través de varios centros que son volcanes, y tenemos la formación de arco de islas volcánicas. Entonces viene un episodio muy interesante después de 70 a 75 millones de años, que es la formación del arco de islas al sur de Costa Rica y el arco de islas al norte de Azuero, alrededor de Azuero. Si ponemos atención entonces a esa imagen, vamos a ver unas bandas que están en Azuero y otras están en Soná de color celeste y están representando el arco de islas del Paleoceno al Eoceno, con edades entre 50 y 60 millones de años, y también van a ver del lado de Darién, San Blas o San Blas Darién, tenemos esa banda azul que tiene edades
de 48 a 66 millones de años. Este es el primer arco y más antiguo de Panamá. Ahora explicaremos lo que ocurre con esas dos bandas celestes que están separadas. Azuero está al sur y Darién y San Blas están al norte. Los estudios indicaban que el arco ese estaba unido y estaba al este de Azuero. Era una continuidad. Soná, Azuero, San Blas, Darién. Pero la secuencia de episodios volcánicos asociados con fallas producen el desplazamiento de ese arco y lo llevan entonces un desplazamiento aproximadamente de 100 kilómetros y separado de manera que usted ven Azuero separado de Darién San Blas. Es entonces el primer arco volcánico de Panamá y ahí están sistemas montañosos de nuestro istmo. En la continuidad de la subducción viene otro periodo de formación de arcos y están viendo en esa imagen el arco que es color fucsia, que está del lado de Santiago de Veraguas y donde está Cañazas, y el río San Juan al sur de Calobre. Ahí tenemos otra banda que es el arco con edades registradas de 34 a 44 millones de años, y también tenemos ese arco que es Eoceno medio a Eoceno superior. También lo tenemos al norte de Portobelo, extendiéndose hacia San Blas, hacia la zona donde teníamos Viento Frío, donde tendríamos Santa Isabel. Es el segundo arco volcánico de Panamá. La continuidad de estos procesos de subducción de la Farallón debajo de la Caribe produce un tercer arco y tenemos edades medidas, edades radiométricas, empleando también argón 40 y argón 39. Y si miran bien, al este de Colón tenemos una banda o una pequeña mancha color naranja claro. Tenemos una banda que está al este de Panamá y otra que está formando la serranía del Magé. Ellas están compuestas por rocas ígneas. Tenemos rocas de carácter explosivo, andesitas tenemos aglomerados y tobas de composición andesítica y también tenemos lavas allí. Este es entonces el tercer arco y forma relieve panameño. Mientras se formaban estos arcos, en sistemas montañosos, teníamos entre los arcos pasajes oceánicos, tenemos comunicación interoceánica. Otro evento importante que produce entonces un arco muy importante, si observan en su imagen, usted va a ver que desde Panamá, pasando por Penonomé, por el valle de Antón, yendo hacia Calobre, donde está la Yeguada, y extendiéndonos hacia Chiriquí, Bocas del Toro, tenemos una gran banda poco ancha, es la más ancha, donde está el volcanismo miocénico y donde está el arco de islas del Bioceno. Este es muy importante porque es allí donde está ubicada la espina dorsal de Panamá, la principal, que es la cordillera central panameña. Entonces es muy importante ahora que veamos algo relativo a este arco. Bueno, estamos hablando del arco del Mioceno y estamos hablando que se produjo entonces un arco de islas importantes. Ahora, si observamos esta imagen y pueden ver en la cordillera central panameña, ustedes van a poder observar la representación de la cadena volcánica que es parte de ese antiguo arco de islas. Si nos vamos entonces del lado de Chiriquí y Bocas, vamos a tener el primero de los volcanes, este es el Cerro Fábrega, segundo está el Cerro Tizingalo Colorado, después sigue el Barú, sigue Cerro Santiago, tenemos Cerro Fonseca, Cerro Colorado, tenemos entonces el complejo al centro de la imagen, tenemos el centro volcánico de la Yeguada y hacia la derecha tenemos el valle, el volcán El Valle. Entonces, esta información es obtenida por trabajos del IRRE en su programa de investigación de los recursos hidrológicos y geotérmicos de Panamá.
apoyada por universidades norteamericanas. Entonces, aquí es donde tenemos, pues, en ese arco miocénico, con actividad volcánica que fue hasta el Plioceno y el Holoceno, acá en el Cuaternario. Entonces está esa cordillera volcánica importante que forma la columna vertebral del Istmo de Panamá. También hay en esa imagen representadas unas figuras, los volcanes que son los estratovolcanes, los volcanes más grandes, mixtos, donde tienen composiciones basálticas, flujos de lava andesíticas y tienen material piroclástico explosivo tipo tobas y aglomerados. Están con un gris oscuro. Sin embargo, hay unos pequeños edificios más pequeños que son domos y conos piroclásticos que suman alrededor de otros 16 edificios. Entonces, si pueden ver muy bien al oeste de Panamá, donde está el canal, tenemos los principales centros volcánicos en ese tiempo, arco de islas de Panamá. Volviendo a la imagen donde tenemos todos los arcos representados y repasando, detuvimos el arco celeste de 50 a 66 millones de años, el rojo o fucsia de 34 a 44 millones de años, el naranja clarito que tiene 32 a 7 millones de años y el amarillo que es el miocénico con la cadena volcánica con edades de 7 a 18 millones de años. Ok, tenemos entonces que ocurre otro proceso geológico tectónico muy importante en la sección central de Panamá. Se produce un gran fallamiento identificado por investigaciones geofísicas utilizando paleomagnetismo y gravimetría. Esta es una zona denominada por los investigadores, en este caso CASE, de 1974, posteriormente RECI, en 1975, apoya esta teoría de formación de esta falla o zona de cizalla que separa. Entonces se observan bien en la zona central y es la estructura geológica falla que separa el arco celeste de Azuero del arco celeste de Darién San Blas, produciendo entonces un desplazamiento de ese arco que estaba al sur y lo desplaza alrededor de 100 kilómetros. Lo afortunado de esto es que esa primitiva falla interpretada por Case no tiene actividad histórica ahora presentada, monitoreada por el Instituto de Geociencias, otras instituciones que siguen sismológicamente los sismos y que en este caso deberían estar asociados a esa falla. Sin embargo, no hay actividad histórica ni reciente sobre esa zona. Lo más que tenemos es explosiones durante operaciones en el canal. Así, para aquellos que están pensando que allí podría haber una zona que pudiese afectar en los túneles o el túnel que vamos a hacer atravesando el canal, definitivamente no hay información histórica, no hay registro. Es más, mapeando en los programas de la geología del canal y para hacer el canal, ni los franceses y los norteamericanos reportaron la existencia de esa falla de magnitud colosal, que una que es bastante grande, una falla regional, y no fueron mapeados. Incluso nosotros mapeando haciendo los trabajos en el canal, no hemos detectado esa falla. Ok, entonces estamos que esta falla fue registrada por Montes y otros. Entre 25 y 38 millones de años ocurrió este desplazamiento en la continuidad de la evolución del istmo. También ocurre algo muy importante. En la continuidad de los procesos geológicos posteriores a la falla de 25 a 38 millones de años, Aaron Odí y Anthony Coates proponen la colisión de Panamá con Suramérica hace 24 millones de años, produciendo levantamiento del arco Darién San Blas, que es conocido en este caso como el bloque Chocó. Ellos reportan el empuje de ese bloque contra Suramérica y se va produciendo un arqueamiento que también es reportado por
Montes et al. Y es el arqueamiento que produce entonces la forma en S del Istmo de Panamá. Al ser empujado en sentido este, el Istmo de Panamá hacia el continente suramericano, chocando con el norte de Colombia. Fue un acontecimiento muy fuerte que produce deformación. Es otra de las actividades entonces producidas por la tectónica. En el movimiento se deforma el istmo. Entonces, asociado a esa deformación, tenemos entonces más al norte la formación del cinturón deformado norte de Panamá y al sur el cinturón deformado sur de Panamá. Referente a lo que ocurre con el empuje de Panamá, del bloque de Panamá contra Suramérica, en esta imagen podemos ver también el arqueamiento del istmo, pero más al norte podemos tener unas líneas negras arqueadas, que ese representa el cinturón deformado del norte, y al sur tenemos el cinturón deformado del sur. Entonces ahí se producen deformación, arqueamiento, levantamiento de las cordilleras San Blas Darién, y tenemos entonces entre toda esta serie de arcos tenemos los brazos de mar o canales interoceánicos que están entre los arcos de islas de Panamá. Entonces, también viendo esta imagen, se observan bien entonces entre Panamá y Costa Rica tenemos una secuencia de líneas negras, aproximadamente 3, que se produce una deformación conocida como el Panama Fracture Zone o zona de fracturas de Panamá, en donde la placa Farallón que habíamos hablado, que había producido la subducción metido debajo de la placa Caribe, entonces resulta que esa falla, aproximadamente 23 millones de años atrás, produce la separación en dos de esa placa, y tenemos del lado de Costa Rica tenemos la placa Cocos, y del lado derecho tenemos al sur de Panamá la Nazca. Entonces es importante lo que está ocurriendo allí geológicamente. Siguen los empujes de Panamá contra Suramérica, pero entonces ocurre que la Cocos se está metiendo debajo de la placa Caribe del lado costarricense. Ha cesado el movimiento de subducción del lado de Panamá, donde ya la placa Cocos la placa Nazca no se está metiendo sobre Panamá, se va metiendo sobre Suramérica. Hay un desplazamiento, otra subducción hacia el este de esa placa y en dirección de Suramérica. Las investigaciones, en este caso de Britta Licina, en su tesis doctoral de 2005, reportan que alrededor de 12 millones de años el volcanismo cesa al este de Panamá. El reporte de Britta Licina entonces que el volcanismo se termina al este de Panamá alrededor de 12 millones de años. O sea, toda esa sección que es el bloque Chocó ya no tiene volcanismo. Sin embargo, sigue activo del lado oeste entre Panamá y Chiriquí, y continúa la formación de la cordillera volcánica, y ahí tenemos entonces el volcanismo entre 4.5 millones de años y 10.000 años. Tenemos un volcanismo con características muy especiales, indicadas por las manchas pequeñas negras a lo largo de la cordillera. Y hay otro volcanismo que no está muy bien representado, está del lado al oeste de Santiago, con rocas en características calcoalcalinas. Entonces, estas son las características de las rocas volcánicas, las rocas ígneas de Panamá. Los autores Keller y Duque Caro continúan reportando que el empuje de Panamá, del bloque de Panamá contra Suramérica, entre 6 y 12 millones de años crean las condiciones para entonces se produzca el cierre de Panamá contra Suramérica, formando el puente terrestre. Siempre en esa dirección entonces tenemos que los autores Aaron Odee y Anthony Coates proponen hace 3 millones de años que se produce el cierre del Istmo de Panamá cuando la cordillera San Blas Darién es erosionada completamente y va enviando sedimentos, rellenando los sedimentos en la cuenca o pasaje oceánico que está entre Panamá y Darién a lo largo de la
carretera central de Panamá. Está conformada por muchos sedimentos que entonces son convertidos en rocas sedimentarias mediante un proceso de solidificación de los sedimentos que recibe el nombre de diagénesis, ligado a la pérdida de agua, a la pérdida de gran aporte de los océanos, porque se está levantando el istmo. Tenemos las glaciaciones alrededor de 2.7 millones de años, y estas glaciaciones de Groenlandia, del norte de Europa y del Asia, y también del Asia y de Alaska, producen a nivel global, una gran reducción de los fondos oceánicos, de manera que en este caso de Panamá, estas zonas rellenas de sedimentos, que son los pasajes interoceánicos, que está entre Mahé, Darién y el sur de Darién y la cordillera de San Blas Darién, son rellenados, y entonces al final se produce el cierre bajo estas condiciones. Bajo estas condiciones, el empuje de Panamá hacia Sudamérica, doblamiento, arqueamiento, levantamiento de la cordillera San Blas Darién, reducción de material, reducción de las aguas, formación, consolidación de los sedimentos en rocas sedimentarias, continuación de la reducción de las masas oceánicas por las glaciaciones, hasta finalmente levantamiento y conexión del istmo centroamericano con Sudamérica. Estas son, en un resumen, en breve, la reconstrucción de la historia geológica del sur de Costa Rica y Panamá, que producen el istmo panameño. La parte importante de esta evolución geológica tectónica del istmo de Panamá es que toda una serie de procesos geológico-tectónicos que van desde subducción, movimiento lateral horizontal de las placas, divergencias de placas, producen en sus zonas de contacto movimientos sísmicos y el desarrollo de los sistemas y las cadenas volcánicas. He aquí pues la explicación de la tectónica de placas a el por qué hay sismicidad, por qué hay vulcanismo. Esta es una de las teorías que explica la serie de actividades a nivel global. Aparte de que, como mencionamos, hay puntos de comunicación de la corteza terrestre con el manto a través de los puntos calientes o hot points de las Galápagos. Hay otro punto caliente en Hawái, y entonces esto es lo que se desprende. La actividad geológica tectónica produce la sismicidad y el volcanismo a nivel global. Pero entonces, como estábamos hablando, que tenemos rocas magmáticas, rocas volcánicas, esta es la fuente, la materia prima donde se producen las mineralizaciones metálicas a nivel mundial, y en el caso de Panamá, sus mineralizaciones de cobre y oro, que son un potencial económico para el istmo. Entonces también es muy importante saber, de acuerdo a estas informaciones, dónde están ubicadas las zonas sísmicas para tomar las prevenciones ante estos riesgos geológicos, ante estos riesgos y estas amenazas geológicas tectónicas. Entonces es la importancia de por qué este tema de la geología y por qué debemos comenzar a mirar los temas geológicos y no pensar nada más que es minería. Es mucho más que minería, pero un gran aporte. Cómo vamos a enfocar, si vamos a tomar decisiones en que explotamos o no explotamos los recursos mineros que toda esta serie de procesos geológicos nos ha regalado en su acción, en su interactuar. Tectónica de placas actuando y produciendo toda esta serie de acontecimientos. Nuevamente estamos aquí con el profesor Roberto Miranda. Profesor Miranda, estuve haciendo unas anotaciones de su exposición magistral que expuso hace unos minutos. Yo quería hacerle una pregunta. Profesor, ¿cuáles métodos de investigación se emplearon en las investigaciones realizadas para llegar a elaborar esta hipótesis? Los métodos de investigación geológica son variados. Uno tiene que ver
con la captura e información en el campo al desarrollar la geología de campo, obteniendo información sobre la litología, sobre las estructuras. También nos apoyamos en el análisis de imágenes fotográficas e imágenes de satélites que permiten obtener información. También nos apoyamos en los métodos de exploración geofísica, que tienen métodos como gravimetría, sismología, métodos sísmicos. También tenemos los métodos magnéticos y otros más. Nos apoyamos en estudios geoquímicos, de manera que analizamos los elementos químicos que conforman los minerales de las rocas. También nos apoyamos entonces para la datación de los eventos y los fenómenos que condujeron a la formación del istmo en métodos geocronológicos, y nos apoyamos entonces en un método que es el método de descomposición de la vida media de los minerales radioactivos, y empleamos entonces como elementos marcadores, elementos para poder determinar las edades, el argón, el uranio, plomo y el rubidio. Igualmente entonces utilizamos los registros de fósiles que representan restos de vida ocurrida a través de la historia de la Tierra y que representan fases evolutivas del desarrollo de la vida. Eso está en los estratos que componen las diferentes rocas del planeta. De manera entonces que podemos hacer un registro de qué ocurrió primero y qué ocurrió después. Este sería el método de datación relativa. El método radiométrico con descomposición de la vida media de los elementos nos proporciona las edades absolutas. Entonces, toda esta información al final nos permite, además de eso, es importantísimo que tenemos colecta de rocas, de minerales en la parte superficial, pero nos apoyamos en el estudio del subsuelo con perforaciones o sondeos, obteniendo testigos que al final van a ser analizados químicamente, van a ser analizados paleontológicamente, y también tenemos un registro muy importante de los métodos geofísicos que nos permiten obtener información del subsuelo y poder tener entonces las estructuras geológicas que están debajo del suelo. En resumen, estos serían los métodos que utilizamos para la exploración geológica. Muchas gracias, profesor. Quería hacerle una segunda pregunta. De continuar la colisión, ¿qué se espera para el Istmo de Panamá, profesor? Esta es una pregunta muy interesante. Requiere mayor continuidad de investigaciones geológicas, más geoquímica, utilización de los GPS instalados en los diferentes equipos de investigación y cuya información nos las proporcionan los satélites. Podría ocurrir un acortamiento del istmo y que tengamos un mayor levantamiento de ciertos bloques del territorio panameño, pero al final ellos también estarían reducidos. Entonces podríamos pensar una mayor deformación, así como tuvimos esta deformación en forma de S, podríamos tener otras deformaciones que en estos momentos no imagino qué forma tendrían, pero contendría muy fuerte el proceso de deformación del istmo. Gracias por su atención prestada y feliz Bicentenario, Panamá.